Saludos, gracia y paz. Nuevamente por aquí Rafael Tarraz desmintiendo a David Bernal en su canal YouTube. Bienvenidos y nuevamente aquí otra vez dando a conocer las erradas doctrinas del sistema iglesiero apóstata. Hoy en esta vez desmintiendo a David Bernal, donde él cree que Jesús es creador. La misma herejía satánica de Tito Martínez. Escuchen muy bien eso. Tito Martínez también cree que Jesús es un ser creador, que crea, y por ende también cree Tito Martínez que Jesús es un Dios coeterno, llevando también a una doctrina satánica al sexo celestial, donde el hombre supuestamente va a tener relaciones sexuales con las diosas y orgías celestiales. No es un cuento, no es una mentira. Usted lo verá, usted lo sabrá. Desmintiendo a toda esta gente herejes, así como David Bernal, aquí lo vamos a desmentir. Escuchen lo que dice David Bernal también. Padre tiene el don de dar la vida, obviamente. Ese don de dar la vida, tú lo tienes, no. Nosotros no tenemos el don de crear. Podemos tener hijos. Esa criatura no la he creado yo, es creación de Dios también. Todo es creación de Dios. Entonces nosotros no tenemos el don de crear. Solamente el Padre nada más. Y el Padre le entregó este don a su único Hijo, Jesucristo. Jesucristo también tiene el don de crear vida. Juan 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, el Padre tiene el don de dar la vida. Así también el Hijo. El Hijo también. El Padre tiene el don de dar la vida y de resucitar a los muertos. El Hijo también. El Padre le puso esas facultades al Hijo. Así también el Hijo a los que quiere dar vida. Entonces Jesucristo también tiene el don de dar vida, porque Jesucristo nos creó, porque por medio de Jesucristo se hicieron todas las cosas. Bueno, ahí se pueden ver que David Bernal dice que Jesús nos creó. Escuchen. Porque Jesucristo nos creó, porque por medio de Jesucristo se hicieron todas las cosas. Jesucristo te dio la vida, Jesucristo puso el aliento de vida. Jesucristo es el que creó los espíritus, Jesucristo creó los ángeles, Jesucristo creó lo invisible, lo visible. Jesucristo creó todo lo que está en el cielo y todo lo que está en la tierra. Todo se hizo por medio de Él y para Él, porque por medio de Él se crearon los cielos, la tierra, lo invisible. Bueno, fíjense esta patraña satánica de esta gente, donde dice que Jesús es creador, tomando Colosenses 1:16, y aquí lo vamos a desmentir porque Colosenses 1:16 no dice, y aún él leyendo, David Bernal leyendo, no sabe el contexto porque claramente dice por medio de él. ¿Y quién estaba en medio de Cristo? Todo el mundo lo sabe cuando tú lees la escritura con entendimiento, quién estaba en Cristo siempre, ¿verdad? Todos estos textos que voy a presentar abarca que en Cristo siempre estaba un todopoderoso por medio de él haciendo todas las cosas. Cristo estaba allí viendo todo lo que Dios había creado. Pero Jesús jamás ha creado algo. La escritura nunca habla de dos creadores, ni nunca de dos creadores, co-creadores, como dice Tito Martínez también. Entonces, señores, aquí vamos a dar estas evidencias. Primeramente de Colosenses 1:16, vamos a buscarlo. Aquí encontramos Colosenses 1:15, vamos a leerlo. Primeramente lo que dice: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todo lo creado. Jesús es el primero de todo lo que fue hecho, de todo lo creado. Fíjense, el versículo dice: Dios, ¿quién? No es Jesús, Dios ha creado en él. ¿Quién estaba en Cristo? Pues Dios. En él, en todas las cosas, y todo existe en el cielo y en la tierra, lo visible y lo invisible, sean tronos, denominaciones, principados, potestades, todo lo que ha creado Dios. ¿Por quién? Dios Cristo. Pues dice claramente, todo ha sido creado por Dios, por Cristo y para Cristo. Cristo existía antes que hubiera cosa alguna, y todo tiene en él su consistencia, es decir, todo lo que existe, todo tiene un comienzo por medio de aquel que hizo todo, que es Dios Padre Todopoderoso. Entonces, ¿de dónde David Bernal saca
y la herejía titiana saca que Jesús es creador. Tito Martínez abarca a Jesús como un co-creador, que Jesús es el ejecutor, tomando el libro de los Hebreos, que aquí también voy a presentar, aquí está, donde dice Tito Martínez también que el arquitecto, o sea, que Dios ha diseñado todo, pero el arquitecto de todo es Dios, pero el que ejecutor es Cristo. ¿Dónde dice que Jesús es ejecutor? ¿De dónde sacan tanta blasfemia? Entonces Tito Martínez también se agarra diciendo que no, que hay cosas que no están escritas como tal, porque en aquel tiempo no existían las palabras como tales como hoy en día. ¿Eso qué tiene que ver? Cristo claramente siempre ha dicho que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Lo demás viene del diablo, no ir más allá de lo que está escrito. Eso todo siempre me toca repetir los mismos textos para aclarar a esta gente que hay que ir conforme a la palabra de Dios. Cada uno hable conforme a la palabra de Dios. No hay que interpretar cada uno lo que porque la escritura no es por interpretación privada. Entonces, señores, este David Bernal, ¿dónde saca la idea absurda, satánica de que Jesús es creador? Jesús no es creador. Por medio de Cristo, Dios ha creado todo. Para Él, sean tronos, sean dominaciones, principados, potestades, todo. Todo ha sido para Cristo, porque Cristo Filipenses lo dice claramente. Ahora vamos a Filipenses. Filipenses 2:11, vamos a leerlo el 10. Dice, para que todos los seres, escuche bien, todos, o vamos a leer el 9. Por eso Dios le exaltó sobremanera y le otorgó más excelso de los nombres. ¿A quién? A Jesús. Para que todos los seres en el cielo, en la tierra y todos los abismos caigan de rodillas ante el nombre de Jesús. Caigan ante rodillas. Esa es la palabra ante, que muchos dicen que a Jesús se le da adoración. No es, sino una proclamación de una honra. Para que esas rodillas se doblen, para que vean que Cristo, como un honorario que tiene encima, como un rey, se postren delante de Él. Pero no para ser adorado, sino honrado. La palabra honrar es decir, merecida honra, merecida una exaltación de una gloria, menos la adoración, porque la adoración se la merece Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso del Padre de Jesús. Y fíjese lo que dice el 11. Y todos proclamen que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Aquí los unicitarios también se les tuerce el rabito del cerdo, ¿verdad? Porque el mismo Dios le está diciendo el mismo escritor está diciendo para que todos proclamen que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Aquí los unicitarios dicen porque mira, aquí dice que es el Padre. Bueno, pero eso es otro tema. Aquí los unicitarios están más torcidos que Judas. Entonces, Señor, aquí claramente vemos una evidencia que Jesús tiene un gran poder, un poderoso, porque la mente de nosotros como hombres no tenemos la capacidad como lo tiene Jesús ahora en estos momentos. Nosotros no tenemos el poder de crear por la palabra cosas. Ni Jesús por ahora. Cristo tiene el poder por medio de Dios. ¿Y esta afirmación dónde la encontramos? Pues miremos. Fíjense lo que dice Jesús en Mateo 28:18. Dice, Él se acercó Jesús y les dijo, Dios, ¿quién es el Dios? El Padre de Jesús. Me ha dado el pleno poder en el cielo y en la tierra. Aquí está la palabra clave. Tito Martínez aquí también toma que Jesús aquí ha recibido poder y autoridad de parte de Dios y se le da como poder todopoderoso. No. Automáticamente Jesús tiene un poder limitado por parte del Padre, porque el mismo Jesús lo va a entregar. ¿Dónde David Bernal dice que Jesús es creador? ¿Por qué dicen que Jesús es creador? Entonces vamos a desmentir esto. Si Jesús es un creador, vamos a ver si este creador tiene la facultad de tener una visión, ¿verdad?, omnisciente y todopoderoso como el Dios Todopoderoso. Vamos a ver. En este libro de Revelación o Apocalipsis, claramente Juan está recibiendo una revelación. Y fíjense lo que dice Apocalipsis 1:1, para ver si Jesús es creador. Y si un Dios creador tiene el poder de revelar todo sin necesidad de otro Dios, ¿verdad? Pero miren lo que dice Juan aquí en este escrito. Esta es la revelación que Dios confió ¿a quién? A Jesucristo. En relación con los inminentes sucesos que eran precisos para poner en conocimiento con su servidor el ángel enviado por el Señor a la comunión
se la comunicó, perdón, por medio de signo a Juan su servidor. Vamos con otras versiones porque hay gente que no cree en esta versión. Entonces vamos con otra versión. Aquí están todas las versiones, ¿verdad? Que buscamos igual a Jerusalén. Hay varias versiones que tengo aquí. Aquí dice la revelación de la Biblia de Jerusalén. Dice: revelación de Jesucristo se la concibió Dios para ministrar a su siervo lo que ha de suceder pronto, y envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan. Entonces aquí miramos que si Jesús es un Dios todopoderoso, ¿verdad? Y coeterno con el Dios todopoderoso, porque aquí está recibiendo la revelación de otro Dios. Claramente Jesús aquí vemos que no es un Dios que crea, un Dios que tiene todo poder, que es como un Dios todopoderoso. Cuando está recibiendo revelación de otro poderoso, ¿dónde te aparece aquí al Dios Espíritu Santo también? Aquí no aparece el Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Otros dicen que porque estaba en la tierra, y así eso es más falso. Entonces aquí David Bernal lo que está haciendo es mintiendo, y Tito Martínez también mintiendo, ¿verdad? Claramente los textos aquí le refutan totalmente. Vamos a ver lo que sigue diciendo David Bernal en su herejía. Escuchemos. Todos los angelitos se hizo por medio de Cristo. ¿Quién nos creó? ¿Quién te creó a ti? ¿A ti te creó? Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Padre le puso facultad de crear a su Hijo. Satanás tenía ese poder, no. El cual, siendo en forma de Dios, hablando de quién, Jesucristo. Jesucristo es conforme a la imagen de Dios. Jesucristo tiene la forma de Dios. O mejor dicho, Jesucristo tiene la forma de su Padre. El cual, Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces Jesucristo tiene también las facultades para crear y dar vida. Jesucristo le dio el don a los discípulos de perdonar pecados y no perdonar, pero no les dio el poder de dar vida. Nadie tiene el poder de dar vida, solamente el Padre y el Hijo. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, el Padre tiene el aliento de vida y levanta a los muertos, así también el Hijo. Y este Padre, el Hijo, el Padre tiene el don de crear, y el Padre Bueno, señores, fíjense todas las mentiras que este hombre dice. Ahora también toma, porque los apóstoles, cuando Jesús dice, le he dado poder para que perdonen pecados y serán perdonados. Escuche bien eso, lo que ese texto dice. Pablo, el Señor Jesús simplemente lo que le da a entender a los apóstoles, que estas personas que andaban en pecado, ellos tenían el poder de escucharlos. Y por el nombre del Señor Jesús, si se confesaban sus pecados, obviamente, a recibir al Señor Jesús, es decir, no hay ni un texto bíblico que avalen que ellos tenían que hacer una oración de fe para arrepentirse de sus pecados. Solamente era creer en el Señor Jesucristo y ya, automáticamente se convertían en una persona que eran creyentes. Y sus pecados, o sea, eran absueltos por el simple hecho de haber confesado que Jesús era el Señor. Eso lo vamos a ver también. Mírenme lo que dicen aquí. Vamos a leer 1 Juan 1:9, donde dice: si por el contrario de reconocer nuestros pecados, Dios es que es fiel y justo, nos los perdonará y nos purificará de toda iniquidad. Aquí claramente Juan lo que está diciendo llanamente es lo que Cristo está diciendo cuando se le dice, como este texto que él tuerce, que Cristo le dio poder a los apóstoles para perdonar pecados. No, Cristo solamente le está dando a ellos una explicación de lo que ya le había dado. Es decir, por ejemplo, el caso de cuando Jesús le enseña cómo orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y en las otras palabras, cuando dice, perdonas nuestras deudas como aquellos perdonamos a quien nos ofenden, esto y lo otro. Pero vayamos al texto para que veamos cómo Cristo le enseñó a ellos, y esto era lo que Cristo le estaba enseñando a ellos, porque ninguno de los apóstoles hayan dicho, bueno, tus pecados se te son perdonados por el nombre de Jesús, esto y lo otro. No hay un texto que lo avale. Solamente siempre los apóstoles dijeron, confíen sus pecados delante de Dios para que el Señor, como el caso de Juan, si por el contrario reconocemos que nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos los perdonará y nos purificará de toda iniquidad. O sea, cuando esta persona confesaba sus pecados, automáticamente Dios, como el caso de Hechos 10:45, donde Pablo hace un discurso y se convierten gentiles y fueron derramados por el poder del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas y no lenguas como el balbuceo, esos que también enseña la iglesia, el sistema iglesiero apóstata. Entonces miremos la oración de Jesús respecto a la oración del Padre Nuestro y de los que perdonan, porque hay textos que avalan que los apóstoles enseñaron cómo era
estas personas, para llegar a Dios, tenían que ellos automáticamente decir o pedirle perdón a Dios en las cosas que estaban haciendo y seguir una vida ejemplar. Porque el apóstol Pedro también decía que ahora el bautismo que nos salva, no para purificación no para limpiarnos del cuerpo, sino para tener una conciencia limpia. Aquí también les voy a presentar el texto, pero vayamos al texto primero de Mateo, de lo que Cristo enseñó a la oración. Mateo 6:9 dice: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, lo mismo que se hace en el cielo. Danos hoy el pan que necesitamos, perdona el mal que hacemos, como también nosotros perdonamos a quienes nos hacen mal. Aquí está la clave. David Bernal nuevamente dice que los apóstoles tienen el poder de perdonar pecados. No, Cristo llanamente lo que le está diciendo a ellos es que así, de la misma manera que Cristo les perdonó sus pecados, también fueran ejemplo a esas personas, ¿verdad? De escucharlos, de llegar a ellos y escucharlos, para que confesaran sus pecados delante de Dios, no delante de los apóstoles. Y a pesar, cuando ellos confesaban sus pecados delante de Dios, automáticamente, lo que dice 1 Juan 1:9. Ahora vámonos un momentico a Lucas 11:4. Lucas 11:4 dice: perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a quienes nos hacen mal, y nos permitas que nos apartemos de ti, que no nos permitas que nos apartemos de ti. Aquí están los apóstoles diciendo, igual lo mismo a la oración de Jesús. Lucas también está diciendo llanamente la oración del Padre. Y dice Jesús, versículo 2 de Lucas, dice: cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día el pan que necesitamos, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a quienes nos hacen mal, y no permitas que no nos apartemos de ti. Aquí está el texto clave. Claramente David Bernal tergiversa todo, como todo sistema iglesiero, porque ellos no entienden la Biblia, no entienden las escrituras, y claramente, como en otros videos que he hecho en Derribando Dogmas, las partes adulteradas de la Biblia, ahí están. Yo no estoy diciendo que toda la Biblia está adulterada, pero hay que entenderlo, de dónde están los textos adulterados y que han confundido miles de millones de ignorantes como estos que leen, mas no las investigan. Entonces seguimos escuchando lo que dice David Bernal, ¿verdad? La mentira de un Jesús creador. Puso esa misma facultad a su hijo, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, igualito, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, porque tiene el don de dar aliento de vida, porque tiene el don de crear, así dio también a su Hijo. Esa facultad solamente se la dio a su Hijo. Dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Jesucristo también tiene aliento de vida, también tiene el poder de crear, porque Él nos creó, y también le dio poder de hacer juicio. El Padre hace juicio, y el Padre también le dio el poder de hacer juicio, en cuanto es el Hijo de Dios. El Padre hace juicio, y el Padre le entregó también ese don de hacer juicio. Entonces, así como el Padre resucita de los muertos, así como el Padre da vida, aliento de vida, y también como el Padre hace juicio, el Hijo también da aliento de vida, porque nos creó, resucita de los muertos, resucitó a Lázaro, a la hija de Jairo, y también tiene el don de hacer juicio. Bueno, señores, fíjense lo que dice David Bernal, y miren la carita cómo quedó. Una carita de duda, una carita como de estrategia, ¿verdad? Una carita de wow. Ojalá con lo que dije aquí me sigan monetizando estos ingenuos el canal, porque sinceramente dije una mentira. Miren la carita que deja aquel aquí. Ahora, David Bernal lo que hace aquí, de Juan 5:26, que también lo vamos a buscarlo. Es un texto donde ya lo hemos estudiado bastante. Incluso Tito Martínez también se le refuta este texto. Tito Martínez no acepta este texto, pero fíjense lo que dice este texto de Juan 5:26, y es donde lo tergiversan también. Pero lo mismo que el Padre tiene la vida en sí mismo, así también le concibió al Hijo en tenerla, y le dio autoridad para juzgar, porque es el Hijo del Hombre. Escuchen bien lo que voy a decir aquí. Jesús aquí claramente está testificando como Jesús ya fue obediente, ¿verdad?
fue obediente, y esa obediencia Dios lo estaba premiando a Jesús. Pero fíjense todos los textos que le voy a poner aquí. Porque Cristo seguía haciendo milagros, porque Cristo hacía milagros, porque sucedían estas cosas, y porque Cristo estaba diciendo que ha recibido poder, ¿verdad? Como el Padre tiene vida en sí mismo, el mismo Dios le ha dado vida a Jesús para tener vida en sí mismo. Pero recordemos que Jesús no se resucita solo. Jesús lo resucita el mismo Dios Padre Todopoderoso, como ya lo habíamos visto también en Apocalipsis 1:1. El mismo Dios le revela nuevamente a su Hijo, ya teniendo un cuerpo glorificado, un cuerpo humano incorruptible, el primer ser, como dice en Romanos 8:27, ¿verdad? Jesús es la imagen invisible de los primogénitos de todo, para que nosotros también llevemos la imagen de este mismo, de Jesús. Jesús va a ser siempre el primero de todo, porque es el mayor de todo, pero esa imagen la vamos a llevar también de Jesús. La misma imagen de Jesús, porque es el primer humano incorruptible en un cuerpo humano que ha sido glorificado. Es el primero, escúchenme bien, eso es otro tema aparte. Entonces, miremos primeramente por qué Jesús hacía milagros. Fíjense en las profecías y fíjense por qué el apóstol Pablo también dice esto. Esto es una profecía que dijo Isaías. Isaías dijo 2 veces esta profecía, y Cristo también la profetizó 2 veces. ¿Entienden? 2 veces la dijo Isaías y 2 veces la dijo Jesús. Fíjense lo que dice, y el texto también que tuercen los unicitarios. Por eso yo a veces comienzo, le digo a David Bernal, él me bloqueó del grupo de Derribando Dogmas, me bloqueó porque sabía muy bien que yo lo estaba desmintiendo en su mismo comentario de su blog. Y fíjense, el texto, cuando yo le digo a David Bernal, tú entonces no eres trinitario, tienes una mezcla de unicitario y trinitario. Pero fíjense lo que dice aquí el texto. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se destaparán. Entonces saldrá el cojo como el ciervo a la lengua del mudo cantarán, pues manará agua en la estapa, habrá torrente en el cielo. Ahora fíjense el mismo texto que dice mismo Isaías, y lo vamos a Isaías 61, 61:1, el versículo también 2. Ojo que leemos versículos 5 y 6, y aquí también casi es lo mismo. Fíjese, mire, el Espíritu del Señor Dios me acompaña, pues es el propio Señor, me ha ungido, me ha enviado a dar las buenas noticias a los pobres, a vendar a los corazones destrozados, a proclamar la libertad a los cautivos y a gritar la libertad a los prisioneros, a proclamar un año de gracia en el Señor y un día de venganza aparte de nuestro Dios, a dar consuelo a los que están en lutos. Esta misma profecía Jesús también se la abarca, la dice también, la hace mención como un cumplimiento, también lo dice en Lucas, y vamos a buscar el libro de Lucas nuevamente para que usted mismo se dé cuenta que son las mismas profecías, y usted sepa, mire, aquí está. El Espíritu del Señor está sobre mí, y si usted lo lee el versículo 17 más adelante, que mismo Jesús abre el libro de Isaías y lo comienza a leer, y dice: Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me han consagrado para llevar a los pobres la buena noticia, salvación, me ha enviado a anunciar la libertad a los presos, y a visitar a los ciegos, libertad a los oprimidos, y a proclamar el año en el Señor concederá, que el Señor concederá su gracia. Ahora también miremos el mismo pasaje de Lucas, pero en el otro capítulo 7, versículo 22, y fíjese lo que hizo mismo Jesús, le dice a sus discípulos, a los discípulos de Juan. Le dice: respondió pues a los enviados, vuelvan a Juan y cuenten los que ven y han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les ha anunciado la buena noticia. Felices aquellos para quienes yo no soy causa de tropiezo. Aquí está la desmintiendo a David Bernal de este versículo, ¿verdad? Jesús tiene un poder y una autoridad de parte del Padre. Ahora, ¿dónde se acabará ese poder y autoridad? Poder limitado, ¿verdad? Porque Cristo tiene un poder, pero quizás Dios en aquel momento no lo sabemos. Dios quizás se lo dé de un tiempo ya eternamente, porque Cristo cumplió con todo. Ahora miremos lo que dice el libro de Corintios 15, 1 Corintios 15, 28, si no estoy mal. Miren lo que dice Pablo, ¿verdad?, acerca de Cristo. Y dice: cuando todo le haya quedado sometido. O sea, mírenlo, si quieren leerlo, el versículo 27, que es mucho mejor. Porque Dios todo lo sometió debajo de sus pies. ¿A quién? A Cristo.
le sometió todo a Jesús, o sea, le ha dado poder y autoridad. Y dice, todo lo sometió debajo de sus pies. Bien, entendió que cuando la Escritura dice que todo le ha sido sometido, no incluye a Dios, que es quien se lo sometió. Ojo, mira lo que dice el autor. No incluye a Dios, que es quien se lo sometió. Y cuando todo le haya quedado sometido, el Hijo, entonces, mira, escuche lo que dice. El Hijo se someterá a quien se lo sometió todo, para que Dios sea soberano en todos. Hay otras versiones, para que Dios sea Dios en todos y en todos. Entonces aquí está, donde Jesús es un Dios creador, donde Jesús tiene el don de vida, porque también David Bernal mete esas patas diciendo que Jesús tiene un don de vida. ¿Dónde aparece la palabra don de vida? Eso no aparece en ningún escrito. Por ningún lado aparece la palabra don de vida. Eso se lo inventó el sistema iglesiario, como el caso de David Bernal. Entonces, señores, aquí desmintiendo a David Bernal, damos por concluido que Jesús no es creador. Jesús no es coeterno, como dice Tito Martínez, y no es un Dios todopoderoso, y menos un Dios como el Dios todopoderoso Yahvé o el Abacados, Padre Todopoderoso. Aquí desmintiendo a David Bernal nuevamente, Jesús no es creador. Jesús solamente y llanamente tiene un poder porque el Padre solo ha dado hasta un tiempo determinado. Cuando pase todo esto, todos estos acontecimientos, después del milenio, después que haya cielo nuevo y tierra nueva, entonces Jesús, cuando haya puesto sobre sus pies, debajo de sus pies, que es la muerte, que el último estrado es la muerte, entonces se someterá a Dios. ¿Entiendes? Es lo mismo que está diciendo 1 Corintios 15, 27 y 28. Para que todo esté sometido debajo de sus pies, para que Dios sea soberano en todo. Y el último que se va a someter debajo de sus pies, todo ese poder, es la muerte. Eso es lo último, después de la bestia, después del falso profeta, después de Satanás. El último será la muerte. Y Jesús, cuando todo eso lo haya determinado, ¿verdad?, ya lo haya acabado, entonces cuando llegue cielo nuevo y tierra nueva, Jesús nuevamente le entregará todo ese poderío a Dios Padre, pero no sabemos si Dios Padre le dirá, bueno, ya eres merecedor de todo. Pero el mismo Jesús está dando a entender, Pablo, que Jesús va a entregar todo para que Dios sea Dios en todo y en todos. Eso también está claro, ¿verdad? Entonces aquí desmentimos a David Bernal nuevamente. Jesús no es creador. Saludos, gracias y paz, y hasta la próxima.